Hola amigos cliqueros, esto es Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Hoy os voy a hablar de fútbol. Aprovechando que empieza la Eurocopa 2020, ya sé que estamos en 2021, cosas del COVID, os voy a hablar de los sets de Playmobil relacionados con el fútbol, que hay bastantes, la verdad. Así que nada, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega del programa, la emisión ya número 40. Como siempre, podéis escuchar Playmo Podcast en las principales plataformas de podcasting, Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcast y a través del canal de YouTube. En cualquiera de ellas, suscríbete para no perderte ningún programa. Y sin más, empezamos. Como ya os he dicho, aprovechando que acaba de empezar la Eurocopa 2020, ya sabemos que es la de 2021, cosa del coronavirus. Si este programa lo escuchas dentro de muchos años, a lo mejor te llama la atención, pero son cosas de estos años. Pues bien, sin enrollarme más, vamos a hacer un repaso de las referencias de Playmobil relacionadas con el fútbol, que la verdad, sin ser una de las temáticas clásicas, podemos encontrarnos con bastantes sets, sobre todo porque cada vez que ha habido una Eurocopa o un Mundial desde el año 2006 aproximadamente, han sacado una colección de jugadores que han ido complementando los que ya había, aunque en general siempre de las mismas selecciones. Pues tal como os he dicho, fue en el año 2006 cuando Playmobil empezó a sacar los primeros sets relacionados con el fútbol y con las selecciones, aprovechando con el Mundial de ese año. Aunque para decir verdad, hubo una referencia de fútbol bastante anterior, pero no la voy a decir hasta el final del programa, así que quedaros y os la digo, os llevaréis una sorpresita. Pues como os iba diciendo, para el año 2006, Playmobil sacó un set que era un partido de fútbol, que era la referencia 4700, la primera en sí dedicada al fútbol en el mundo de Playmobil. Y era, no era el set del maletín que todos conocemos, el que han sacado varias versiones posteriormente, sino en una caja y el estadio se montaba. Era una especie de terreno de juego, de alfombra, de plástico, y luego tú le ibas poniendo las bandas. Y con esto sacar los sets que todos conocemos de jugadores de fútbol de selecciones. ¿Cuáles había? Pues los que han ido sacando hasta ahora. Bien de la parte de Sudamérica, sacaron Brasil, México, Argentina, también Estados Unidos en aquellos principios. Y luego ya todos los europeos, que suelen ser los que suelen sacar además con las Eurocopas, Alemania, Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Holanda, también según depende de la Eurocopa han ido añadiendo otros países como Grecia, que me acuerdo, o República Checa, por ejemplo. Es importante añadir que en ningún momento tiene acuerdo Playmobil con ninguna de estas federaciones. Jamás no veréis que hay una colaboración, es un producto oficial de estas federaciones o de estos países. Se saca coincidiendo con Eurocopas o con Mundiales, pero no tiene nada que ver con estas selecciones. En la única ocasión en la que sí que se trató de un producto oficial coincidió con el Mundial de Rusia 2018, donde sí que podéis ver el logo de producto oficial del Mundial. Pero en ningún caso son productos oficiales de las selecciones de fútbol de estos países. Es más, si ves los equipajes, aunque se parecen mucho y dan un cierto aire a los uniformes, no son los oficiales ni tienen nada que ver con las marcas. Un dato curioso, los jugadores de fútbol, los Playmobil de fútbol, a partir de las ediciones de 2016, son los únicos Playmobil que tienen codos y rodillas. Aunque no son móviles, son los únicos que tienen la rodilla y el codo marcado. Y es algo que de verdad los hace únicos, porque ningún otro Playmobil, como sabemos, tienen esta característica. Los anteriores a esos años, los primeros que sacaron, sí que eran con codos y con rodillas totalmente rectos, como un Playmobil normal. Es más, el mecanismo cambió. Al principio era una palanquita detrás del muñeco, el que hacía que se moviera la pierna para chutar, y a partir del 2016 esa palanquita viene en una base, porque esos jugadores no se pueden mantener quietos, no se pueden mantener erguidos ellos solos, necesitas tenerlos en sus plataformas. Otro dato curioso es que hay dos selecciones a las que en varias ocasiones les han sacado dos versiones, una como jugador blanco y otra de jugador negro. Estas son las selecciones de Inglaterra y de Francia. Para este último, para el de la Eurocopa 2020, en el caso de Francia hay un jugador blanco y hay un jugador negro. Es un dato curioso que he visto solo en estas dos selecciones, en la de Inglaterra y en la de Francia.
Y en lo que referencia a la estética, sí que es verdad que los primeros tenían una estética de Playmobil más tradicional, no había pelos diferentes ni caras, y ha ido evolucionando a pelos de diferentes formas, algunos la verdad es que bastante curiosos, otros con barbita, y la verdad es que la evolución tanto de los Playmobil como de los uniformes, de la equipación, la verdad es que ha ido a mejor en estos últimos años, aunque en algunas ocasiones, por ejemplo el de España del Mundial de 2018, pese a quizás ser más clásico, a mí me parecía más sencillo y más parecido a la realidad. Todo esto lo comento en un vídeo que tengo colgada, precisamente de estas dos de referencia, la de 2018 y 2020 de la selección española, que tenéis en el canal de YouTube de Playmo Podcast. Y además de los jugadores, ¿qué más no podemos encontrar relacionado con el fútbol en Playmobil? Pues bien, con esto sacaron los estadios de fútbol. Luego fueron los maletines, que no era esta primera referencia que os digo, sino un maletín que se abre, que lo habéis visto muchas veces, la verdad es que bastante grande, y que sirve para jugar con ellos tipo como el juego de las chapas de toda la vida, o el Subbuteo, o este tipo de juegos para jugar al fútbol de mesa, por así decirlo. Además de esto, nos podemos encontrar a los árbitros, los linieres, incluso la camilla, y por último, hace no tanto sacaron incluso el reportero para entrevistar a los jugadores. La verdad es que poco a poco lo han ido ampliando. No podemos decir que sea una de las grandes colecciones de Playmobil, pero para aquel que es aficionado al fútbol, la verdad es que es muy coleccionable cada vez que sacan la colección del Mundial Eurocopa de turno. Y lo curioso es que en ningún caso se tratan de equipos de fútbol, a excepción de un par de referencias que hay en colaboración con el Borussia de Dortmund, con sus diferentes equipajes, con el amarillo y con el negro. Por lo demás, no hay ninguna colaboración con ningún otro equipo de fútbol. Y la verdad es que para mí sería un mercado estupendo. Imaginaros ir a cualquier tienda oficial de cualquier club y encontraros un Playmobil con su uniforme. Como sabéis, hay millones de custom de jugadores de fútbol de Playmobil. Quizá con la nueva tendencia de Playmobil, con las franquicias o las licencias, se pueden animar. Y yo creo que es un mercado bastante interesante. Y por último, antes de terminar, como os había prometido, ¿sabéis cuál es la primera referencia relacionada con el fútbol en Playmobil? Pues data del año 1996 y es la referencia 3868, que es, por así decirlo, un juego de calle. Era una Street Cup Arena o jugadores de fútbol en la calle, que es la típica partida de 2 o 3 con porterías pequeñitas. Os dejo la imagen en los vídeos porque la verdad es que es muy curioso. Y esto es todo por hoy, muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clips. Un saludo, te espero en el próximo programa.